El tema para hoy es clásico en varios sentidos. Uno de ellos es que genera muchísimas dudas, muchas preguntas y no se sabe bien el propósito. Estoy hablando del ayuno. El ayuno parece ser una costumbre que tenían los israelitas con bastante intensidad, pero que según leemos en la palabra, de pronto no interpretándola con toda la corrección del caso, parece que no es nada importante en la vida cristiana. Sin embargo, vemos que algunos creyentes toman el ayuno muy en serio. Entonces vienen las preguntas: ¿por qué ellos sí, nosotros no? ¿Por qué la toman con tanta seriedad? Si parece ser una costumbre muy ritual. Tenemos que, como siempre, entonces ponernos bajo la ayuda del Espíritu Santo para que nos interprete la palabra correctamente. Vamos a mirar el pasaje más clásico, también más hermoso que hay sobre el ayuno, que está en Isaías 58. Yo voy a leer solamente los versículos 6 al 9. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, aquí está hablando el Señor, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Leí la Reina Valera del 60, donde indiscutiblemente hay pasajes que son, primero, muy profundos, pero también muy poéticos. Este es uno de ellos. La forma como está construido es una belleza literaria, pero la principal belleza está en la profundidad. Claro, entonces no falta el literalista que dice, bueno, pero este es un pasaje del Antiguo Testamento, lo cual quiere decir que es básicamente para los judíos. Pero ahí vemos el contraste entre los 4 versículos que leímos, donde los 2 primeros, el 6 y el 7, el Señor está cuestionando a su pueblo. Perdón, el 6 y el 7 está mostrándoles lo que él busca con el verdadero ayuno. Y el versículos 8 y 9 nos iluminan, nos delinean unas consecuencias por ese ayuno. Si ustedes leen todo el capítulo, van a ver que la introducción lo que hace es que el Señor cuestiona al pueblo de Israel porque está haciendo un ayuno que según ellos es el correcto, pero que el Señor no está de acuerdo con lo que los hombres llaman adecuado. Y este es uno de los puntos más importantes en nuestra relación con Dios, porque muchísimas veces pensamos que tenemos una buena relación con Dios. Yo siempre me pregunto, bueno, sí, puede que yo diga que tengo una buena relación o una relación pero ¿qué dice Dios? Es como en el matrimonio. El marido dice, yo estoy casado, y ella está diciendo, ¿el casado es él? O al revés. Porque este es un compromiso de dos. Esa es la belleza de la revelación cristiana, que es un Dios buscando a su pueblo, pero un pueblo que tiene que también buscar a su Dios. Y entre los dos establecer esa relación profunda, transformadora para nosotros. El ayuno es una parte de la relación con Dios.
cuando lo miramos en la Escritura y cuando descubrimos los pasajes en el Nuevo Testamento en los que el Señor hace revelación sobre ello. El ayuno, insisto, no es una costumbre religiosa, sino que debería ser, por favor, oídos atentos, el eco de nuestra hambre de Dios. El ayuno tiene que ver precisamente con esa hambre física, pero está puesto en maneras tales que lo que el cristiano entendido, sabio, con la guía del Espíritu Santo, empieza a descubrir es que nos va a conectar con el mundo sobrenatural de una forma muy especial, porque renunciamos entonces a través del ayuno a lo temporal y pasajero para ser saciados por lo eterno. Es lo que nos está mostrando el pasaje que leí de Isaías 58, en esos versículos, especialmente el 8 y el 9. Vean esto, que nos sirva como introducción. Repito, versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Es decir, va a haber una iluminación especial sobre tu vida, una revelación con entendimiento de muchas cosas que antes no llegaban a nuestra comprensión. Y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Cómo así? ¿El ayuno salva? No, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el ayuno, al abrir nuestros ojos, nos permite comprender la grandeza de la salvación proveída por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Es un momento sublime en el cual el espíritu del hombre logra captar toda la magnitud del sacrificio del Hijo de Dios muriendo allá por nosotros. Tu salvación se dejará ver pronto. Y las consecuencias de la salvación, que son la transformación de nuestro carácter, de ese egoísmo tan rampante con el cual vivimos en el mundo, pensando siempre en función de nosotros mismos y los demás no importan. En la salvación entonces se manifiesta lo contrario. Se busca el bienestar de los demás por encima de la propia comodidad. Tu salvación se dejará ver pronto. Eso es como un resumen de lo que está diciendo allí. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Mire, iluminación en todo sentido. La gloria del Señor, que es el resplandor, que es la verdad, que es el entendimiento de por qué las cosas son como son, el entendimiento de qué es lo que está pasando con el mundo. Ahora que vemos tantísimos detalles en las noticias de situaciones que aparentemente son dispersas, una por aquí y otra por allá, en el entendimiento del Señor comprendemos que todo es parte del desarrollo de una profecía que se está cumpliendo, o de una serie de profecías que se están cumpliendo. Todo esto viene por el ayuno, y no lo habíamos entendido. Y en el versículo 9 nos dice, invocarás entonces, y te oirá el Señor. Hace poco tuve una charla con un joven que está bastante confundido en su vida y que él dice que está en los caminos del Señor, que lee la Biblia y que cree en Dios. Sin embargo, en ese momento me decía, es que yo no siento que el Señor esté en mi vida, yo no siento que Él me oiga. Y está diciendo, entonces invocarás y te oirá el Señor. ¿Por qué? ¿Por causa del ayuno? No, no solamente por el ayuno es un representante de muchas actitudes interiores, pero Dios se va volviendo real en nuestras vidas en la medida en que vamos entendiendo y madurando sobre la palabra de Dios. Cuando empezamos a apreciar lo que el Señor llama bueno, como también bueno para nosotros, para nuestra vida. Y lo que el Señor llama malo, lo apartamos de nuestra vida como malo también, porque se ha clarificado el entendimiento. Ya no somos de esos burladores
que cuando alguien hablaba de la palabra de Dios decía, miren otro loco hablando de Jesucristo y dice que de la salvación y dice que del cielo. Miren, burladores que en la profecía van a abundar en estos tiempos finales. Son muchísimos los que se levantan a burlarse contra la palabra de Dios y contra el Dios eterno. Pues bien, a esos hay que decirles, eso es una profecía cumplida. El Señor habló de burladores en los últimos tiempos. Cuando tú llames al Señor, entonces dice aquí, Él te dirá, aquí estoy, hijo. Es la presencia del Señor volviéndose real en la vida del creyente. Y termina con la condición con la cual empezó, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el dedo soberbio que señala a los demás siempre como culpables de todo, porque yo soy mejor que usted y lo miro con este dedo, y el hablar vanidad, las cosas que no construyen, que no edifican, cosas superfluas, cosas que mañana ya ni siquiera están, el hablar vanidad. Entendemos que el síntoma del hambre física es un reflejo de lo que hay en el espíritu. Hay un hambre que no se quita con pan solamente. El Señor lo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como el mundo no quiere creer la palabra de Dios, entonces van a hundirse entre vicios, en alcohol, en drogas, en deportes extremos, en gastar dinero, en comprar cosas, en emociones, en intelectualismos, para ahogar esa sensación de hambre interna, que es reflejo del hambre externa. Por eso es que la conexión entre el ayuno y el mundo sobrenatural es tan grande. Porque entonces cuando hacemos un ayuno, dejamos de saciarnos con lo terrenal por un tiempo, para descubrir que somos dependientes de lo sobrenatural, de lo celestial. Juan 3:30 dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Aquí estaba hablando Juan Bautista. Juan había entendido perfectamente que la humildad, que es una de las virtudes primordiales del Hijo de Dios, razón por la cual vino a este mundo, lo cual está en Filipenses, cuando Él se despoja a sí mismo de todos los atributos divinos y viene como hombre a morir en la cruz. Y es la contrapartida de su enemigo eterno, que se llena de soberbia y de orgullo y se levanta diciendo yo voy a ser semejante al Altísimo. Y es el orgullo que está llenando el corazón hoy en día de tantos. La soberbia, porque les cuesta entender que la humildad es el valor sobre todas las cosas en el mundo sobrenatural de parte de Dios. La humildad es menospreciada, la humildad es objeto de burla, precisamente por la clase de poder que es capaz de dar. Entonces, la humildad es lo que rompe el orgullo. Y en el libro de Levítico, capítulo 16, versículos 29 al 30, el Señor establece un día de festividad especial para los judíos, que es el día de la expiación. En estos términos dice la palabra, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Bueno, el día de la expiación para los judíos es un día de aflicción y es un día de ayuno, porque ellos lo entienden así, es un día de humillarse delante del Altísimo para que sus pecados sean limpiados. Como festividad, nosotros no estamos obligados a ello porque ahora tenemos nuestra expiación
en la sangre de Cristo. Pero sí queda el principio que está aquí en esta palabra: humillarán sus almas. Por eso el ayuno no es solo dejar de comer, es decirle al Señor que se está postrando el corazón delante de Él a través de postrar el estómago. ¿Recuerdan ustedes que cuando David acababa de pecar y recibió al profeta que le aclaró cuál era su pecado de infidelidad, había tomado a Betsabé y había asesinado a su marido? Entonces el Señor envía ahora la muerte sobre el hijo que está por nacer, que acaba de nacer. Y David empieza a ayunar por su hijo, porque él estaba diciendo para su interior: yo soy el rey, sin embargo eso no sirve de nada aquí. Yo dependo totalmente de tu gracia y de tu favor, Señor. El ayuno nos recuerda entonces nuestra fragilidad y nuestra dependencia del Dios Altísimo. Si tú no puedes controlar tu apetito por un tiempo, ¿cómo pretendes controlar tu vida espiritual? Entonces el ayuno se convierte en el entrenamiento de la voluntad. Ese es el primer aspecto espiritual de lo que parece ser solamente una actitud física, pero como vemos tiene una profundidad mucho más grande de lo que nos imaginábamos. El segundo aspecto es el poder espiritual, porque la debilidad física por causa del no comer va a activar la fuerza espiritual. En Mateo 17:21 el Señor está exhortando a los discípulos que estaban liberando a un muchacho de un espíritu inmundo y no pudieron. Entonces dice en el versículo 21, dice: pero esta clase ¿de qué? De demonios no sale sino con oración y ayuno. Vemos aquí entonces, enseñado por el propio Hijo de Dios, que el ayuno tiene un poder espiritual que quizás hemos menospreciado o no hemos considerado en nuestra vida cristiana. Porque lo que sucede en el mundo físico en realidad revela verdades espirituales. Al negar un apetito físico legítimo, le estamos diciendo al espíritu que él tiene el mando de mi ser. Y hay otros dos ejemplos que voy a traer aquí. Ana la profetisa, en Lucas 2:36, dice: había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Su matrimonio duró 7 años, pero quedó viuda, dice en 2:37. Después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Imagínense esto. Una persona con una edad tan avanzada estaba haciendo ayunos. Y muchos de nosotros buscamos razones para salir un poquito de lado con respecto a los ayunos, pero es que consideramos el ayuno como algo que solamente tiene que ver con los alimentos. Debemos ampliar también nuestra visión. Ayuno es no darle al cuerpo algo que está pidiendo. Se puede ayunar de muchísimas maneras. Se puede hacer ayuno de redes sociales, de momentos de relax o de deportes. Hoy no voy a hacer esto porque me voy a reunir con el Señor en oración. Además, en la iglesia de Antioquía, en Hechos 13:2, también se muestra que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Yo no sé si ustedes se preguntan eso, yo sí lo hago con frecuencia. ¿Por qué la iglesia apostólica, la iglesia bíblica o la iglesia primitiva
cualquiera de esos nombres es lo mismo, tenía tanto poder, tanta convicción, tanto compromiso, tanta entrega, porque ellos vivían una realidad espiritual que nosotros a veces solamente vemos de lejos. Solo unos pocos en los tiempos actuales logran descubrir los secretos de los discípulos del Señor en los primeros 100 años de existencia. La iglesia apostólica, la iglesia alrededor de los apóstoles, veía cada rato prodigios espirituales. Aquí está retratado uno. Mientras estaban ayunando, el Espíritu Santo habló con claridad y mostró lo que había que hacer con respecto a 2 discípulos que fueron apartados entonces, uno Bernabé y el otro era Saulo, para la obra del Señor. Y muchas veces, hoy en día, en la iglesia actual, se escoge a dedo, sin mucha oración y por mucho menos ayuno, a los que han de servir al Señor, y después entonces vienen los problemas. Pero ¿por qué? Si yo vi muy buen testimonio en esa persona durante 2 años, sí, hermano, pero no le preguntó al Señor. Ojalá en ayuno. Es que estas personas como Ana y como los discípulos en la iglesia no pagaban por un milagro ayunando, sino para agudizar su oído, para conectarse con lo espiritual. Pensamos que el cristianismo es muy parecido a una religión, como digo siempre, entrar a un edificio, salir del edificio, oír una serie de charlas entre comillas, y el resto, todo lo demás es aburridísimo. Pero no logramos intuir que el cristianismo es una vida de milagros espirituales, empezando por la transformación propia, por esas cargas que tenemos en nuestra vida, por esas tristezas, esas soledades, esas ansiedades, esos insomnios. Muchos de ellos podrían ser resueltos, no digo que todos, pero muchos a través del ayuno. Señor, muéstrame qué es lo que está pasando en mi vida, ¿por qué esto? El Señor podría hablar mucho más claramente a través de esa aflicción física, porque el espíritu está más dispuesto para Él. El ayuno apaga el ruido de la carne, para que la voz del Espíritu Santo entonces resuene fuertemente. Volviendo al verdadero ayuno de Isaías 58, el Señor nos confronta allí en los primeros versículos diciendo: ayunáis para contiendas, para herir con el puño, es decir, para ser religiosos, porque están en la iglesia o están en su casa orando y ayunando, y después empiezan a pelear con sus hermanos. Si ayunas, pero sigues señalando con el dedo. Si ayunas, pero no partes tu pan con el hambriento. Es toda la reconvención que hace el Señor. Pero fíjense que el Señor no se queda solo en la exhortación, sino que después nos muestra cuál es el camino. Y está en Isaías 58, versículos 6 al 7, ya lo leímos, dice: desatar las ligaduras de impiedad. O sea, falta de respeto a las cosas celestiales se pueden desatar a través del ayuno. Soltar las cargas de opresión. Personas que se enseñorean de otras, que quieren hacer siempre las cosas como les parece a ellos y los demás tienen que pagar los platos rotos. Pastores incluso, oprimiendo congregaciones con una cantidad de mandatos, porque nunca han leído la palabra que está en Mateo 23 sobre los fariseos que ponían cargas sobre los hombros de los hombres. El cristianismo es para libertad, libertad interior y exterior, libertad de sentirse así como una pluma volando en el viento. Dejar ir libres a los quebrantados
y que rompáis todo yugo. Eso habla mucho de la consejería cristiana. Cuando alguien se acerca a un necesitado y lo ministra, le pone la mano en el hombro, lo aconseja bíblicamente, lo orienta, ora por él y lo hace sentir acompañado. Eso es ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mire, ahí está plasmada la acción cristiana. La caridad se hablaba antes, pero es el amor cristiano en acción. No importa si no alcanza para mí, yo puedo partir mi pan siempre con un necesitado. Y no es solamente el pan físico. Estamos hablando también del pan celestial, de la palabra de Dios. Y a los pobres, albergues en tu casa. Siempre tengas tiempo para hablar con el necesitado. El verdadero ayuno, entonces, lo que hace es que reorienta nuestro deseo del egoísmo, del yo, hacia la necesidad del prójimo. El ayuno que no produce compasión es solo una dieta religiosa. En conclusión, ¿de qué tienes hambre? ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Tienes preguntas de lo sobrenatural y no encuentras respuestas en lo normal de cada día? ¿Tienes cargas que quieres soltar porque te pesan demasiado? ¿Tu vida está atada en algún punto que no te deja crecer, que no te deja descansar? Entonces, recapitulando, hemos visto que el ayuno es humildad, es poder espiritual y es compromiso con la justicia, con lo que es correcto, con lo que hace Dios. El ayuno te dice, te necesito, dice a Dios, te necesito más que mi alimento diario para hacer tu justicia. Hoy puedes hacer un ayuno, el que tú quieras, si estás buscando a Dios con corazón sincero. Esta semana puedes saltarte una comida o ayunar de algo que esté ocupando el lugar de Dios. Ya dije, redes sociales, puedes hacer ayuno de quejas, puedes hacer ayuno de orgullo y usar ese espacio entonces para buscar el rostro del Señor y que descanse tu alma en la paz de Dios, aquí y ahora. Amén y amén.